Bien llegados nuevamente al podcast Sin Fronteras, espacio creado para escuchar las voces y testimonios de quienes se encuentran privados de la libertad y nos relatan sus experiencias de vida con el único fin de orientar a la no repetición de sus acciones, enfocado a la prevención del delito. Hoy nos acompaña el señor Pedro Pablo Hernández Sepúlveda. Actualmente tiene 63 años de edad, de los cuales lleva 20 años privado de la libertad. El señor Hernández perteneció a las extintas autodefensas campesinas del Magdalena Medio, Frente Omar Izaza, y hoy nos comparte su experiencia. Señor Hernández, muy buenos días. Muy buenos días. Señor Pedro Pablo, cuéntenos un poco de usted. ¿Cómo y por qué terminó involucrado con grupos paramilitares? Bueno, hombre, compañero Fermín, hermano. Yo integré las autodefensas sin ningún tener una ideología o alguna causa por el cual integrarme a las autodefensas. Lo hice de manera voluntaria. En esa juventud de que uno cargar un arma y pertenecer a un grupo cuando en ese entonces comenzaron a existir, y me parecía como bueno, sí, pero tiene sus consecuencias todas estas situaciones, porque sin necesidad vengo de una familia buena, una familia que que tiene principios, ideales. Fui forjado con eso, ante el respeto, ¿sí? Y no tenía necesidad de estar metido en una situación de esas. Quizás si no hubiera pertenecido a esa situación, a esa irresponsabilidad que fue de mi parte fue una responsabilidad de haber cometido ese error y de haber pertenecido a las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Quizás, hombre, mi vida habría sido otra. No hubiera estado yo en esta situación que me encuentro hoy en día. 20 años físicos privado de la libertad, sin causa y justificación alguna. Pagando mis errores, sí, claro. Cometí muchos errores, sí, claro. Una persona que en la actualidad vengo resolviendo una situación jurídica de más de 100 procesos. 100 procesos judiciales. 100 procesos judiciales. En este momento me quedan 53 procesos ya que vengo resolviendo. Pero ahí vamos. Yo siempre arrepentido de todo el mal que hice, y siempre que tengo la oportunidad de estar con las víctimas de frente, yo siempre les he manifestado el perdón. Me perdonen por todo el daño y el sufrimiento que les he causado a ellos, a toda la familia, porque es que uno en esta situación, uno lastima a mucha gente sin querer, lastima a mucha gente. Y no solamente a la gente que uno le hizo daño, sino a la familia, que es lo más importante. Ver uno que los hijos se crecieron y no haber podido estar con ellos en cumpleaños, en una fiesta de diciembre, y nada de eso. Son consecuencias que le llevan a uno al meterse en situaciones que cuando uno menos piense ya está muy enredado en todas estas situaciones y lastimosamente hoy estamos pagando las consecuencias de todo ese mal que se hizo. Muy bien. Señor Hernández, cuéntenos un poco más sobre su juventud, su familia, en el campo. Cuéntenos un poco más allí sobre su vida. Compañero Belvin, vean, yo vengo de una familia buena, una familia que es valorada por los principios, por la honradez, por ser lo correcto. Así fue mi padre y mi madre también, aunque ya los dos ya han fallecido. Fui un muchacho bien, quizás no me gustó el estudio. En eso sí le saqué un poco de canas a los viejos ahí. Pero estudié solamente hasta noveno.
Ya cuando comencé a mirar que la plática que uno trabajaba y en la finca y esto, entonces dije, no, yo ya no estudio más. Gran error, no haber estudiado. Mi papá hizo todo lo posible por meterme, estuve en el SENA para aprender mecánica diésel porque mi viejo trabajaba con Ecopetrol y se pensionó en eso y él quiso que yo siguiera lo mismo. Cuando en ese tiempo los puestos de Ecopetrol eran hereditarios, entonces él pensaba en mí que yo ocupara un puesto también allá, pero no, cabecidura yo, no le hice caso a los viejos y quizás por eso yo hubiera puesto un poco más de cuidado a mis viejos, no estaría en esta situación que me encuentro ahorita. Sí, pero bien, ahí vamos con esta situación y lastimosamente soy de los que pienso hoy en día que delinquir no paga de ninguna forma. Lo único que traen son consecuencias duras para nuestras vidas, afrontar. Hoy en día quizás tenga una oportunidad, condenado a 40 años, de los cuales llevo 20, resolviendo mi situación jurídica, es que quizás tenga una oportunidad. Que yo siempre le pido mucho a Dios que me dé esa oportunidad de vida, de poder abrazar a los hijos y más que todo a los nietos, porque ya tengo un poco de nietos que no conozco. Eso me ha llevado a esta situación, el haberme cometido ese gran error de haber pertenecido a un grupo y haber cometido tantos errores en mi vida. Sí, señor. Ya hablando hoy del grupo, ¿cómo era la vida diaria dentro de la organización? ¿Qué tipo de actividades realizaban? ¿Y cómo era la jerarquía interna en el grupo? Cuando nosotros comenzamos con las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, ya fue para los años en 85. Duré con ellos hasta el 97, 98. Salí enfermo de hepatitis. Después de eso, me vine para acá, para el pueblo, para el Tolima, cuando estaban mis viejos, enfermo de hepatitis, sin una moneda de peso en el bolsillo. Era patrullero raso, no hacíamos sino era andar y buscar, que en ese entonces pues el objetivo primordial era combatir la guerrilla. Ese era el objetivo principal primero. Ya dentro de los estatutos que se leían y que nos incaucaron a nosotros, ya después eso era seguir a los cuatreros, a los secuestradores. Y después de todo eso, cuando se fue como reorganizando un poco las autodefensas, ya comenzaron a todo lo que era el microtráfico, las drogas, a darle de baja a todo eso. Y entonces, ya después de eso, cuando ya me recuperé estando ya en el departamento del Tolima, ingresaron las autodefensas nuevamente y llegó un conocido y me jaló otra vez. Hombre, saber que yo no tenía ningún problema anteriormente, porque yo fui solamente un patrullero que no andaba sino en el monte, no estaba nombrado, no estaba metido en nada. Y reingresé otra vez a la autodefensa ya terminando el 99. En el 99. Comenzamos en firme en el 2000. Ya comencé ayudante de financiero con los muchachos, yo era el que los llevaba en moto de un lado para otro. Comencé como ayudante de financiero con los muchachos, los primeros que llegaron a la zona, Tamayo, toda esa gente. Comencé dándoles moto y llevándolos a las veredas. Ya después de ellos salieron y vinieron cambios de comandantes, porque hubieron muchos cambios. Ya después de eso ya tomé las finanzas en la parte del norte del Tolima y comencé con las finanzas. Yo era el que llevaba el libro de toda esa contabilidad, de lo que se les exigía, las cotas que eran obligatorias tanto a las comunidades campesinas como a lo que era el comercio de los pueblos. También después de eso ya manejamos lo que era el robo de hidrocarburos, todo eso. Ya después de eso ocupé el segundo al mando de la parte del norte del Tolima, en Fresno.
y en Mariquita. Y ahí comenzamos. Ya tal vez me di a conocer porque era una persona muy responsable. Como eso fue lo que me inculcaron a mí en la vida. Era muy responsable y era muy organizado en las cuentas. Y entonces ahí fui, ascendiendo. O sea, esa honradez que le inculcaron, esos valores y principios, los aplicó usted en la organización. En la organización, sí, señor. Yo lo apliqué en la organización porque así era yo, porque así me enseñaron mis padres, a ser correcto en las cosas. Y entonces eso me ayudó a surgir. Ya después del tiempo, ya siendo ya segundo al mando y financiero, ya tomamos los 2 pueblos del norte del Tolima, tanto Mariquita como Fresno. Y ahí fue cuando las autodefensas para el año 2001 cogieron un poquitico de ventaja. ¿De ventaja en qué sentido? Porque es que ya había financiamiento, porque ya una fuente, la mayor fuente de financiamiento que teníamos para ese entonces era todo ese oleoducto de Ecopetrol. Nosotros teníamos vías de 6.000 galones, 12.000. El más grande que yo llegué a sacar en un solo día fueron 18.000 galones en un solo día. Entonces eso representaba mucho dinero. Y ahí fue cuando las autodefensas, más que todo los del FOI, fuimos creciendo tanto logísticamente en armamento y en todo fuimos creciendo, y en personal, porque cuando comenzamos por acá éramos poquiticos, cuando entramos por ahí por esa zona éramos poquiticos, 10, ya después ya habían patrullas, entonces hubo mucha gente ya, pero así como hay de gente, pues así como llega la plata, también la plata se va. En este momento, pues afrontando la situación de todo ese robo de hidrocarburos que hemos hecho, y ahorita resolviendo la situación jurídica de todo eso. Sí, señor. Entonces, queda claro que el papel que usted jugó en la estructura paramilitar fue comandante y financiero de la estructura del FOI. Fui segundo al mando. Pero fui financiero. Bueno, de esa experiencia, ¿usted nos puede compartir alguna orden específica que haya recibido o que haya impartido, que aún recuerde que lo haya impactado? Yo creo que, hombre, Fermín, que me haya impactado a mí, yo creo que el primer muerto. La primera persona que dije yo que yo con mis propias manos maté. Esa sí fue la primera experiencia que yo tuve. Dice, le quité la vida a una persona. Porque cuando usted está en el área, usted no sabe si mató o no mató. Simplemente usted está disparando a otro que le está disparando a usted. Pero cuando usted ya es diferente, cuando usted está en un pueblo, usted ve que acciona el arma y le quita la vida a una persona, eso sí es bastante impactante. Impactante es también cuando usted le tiene que decir la verdad a la familia, de frente, verlos a los ojos y pedirle perdón, y por qué fueron los motivos y las razones de que se le fue a su ser querido. Eso también es bastante impactante. Ese momento nos lo puede ser más explícito, nos puede explicar más qué vivió, o sea, qué sintió su cuerpo. Siente uno miedo, porque eso no es que uno sea berraco y echado para adelante, no. Cuando usted le va a quitar la vida a otra persona, usted siente miedo, más cuando esa otra persona también está armada. ¿Sí ves? Entonces uno siente miedo. Pero entonces, como fuimos creados, yo fui reservista. Tenía experiencia militar previa. Sí, yo fui reservista. Yo pagué servicio en en 1981, Batallón Patriota de Honda, Tolima. Entonces ya tenía una experiencia, no porque hubiera matado a gente dentro cuando estuve pagando servicio, pero sí ya cuando ingresamos a las autodefensas, sabíamos que o era la persona o era yo. Ya. ¿Sí?
Entonces, cuando usted va a tomar una acción de estas, usted tiene que ir con la plena convicción de que todo le va a salir bien, ¿sí? Que todo le va a salir bien. Pero vuelvo y le repito, miedo sí le da uno, claro, miedo sí siente uno. Ya después de eso, que lo que pasa, después de que los segundos que pasan cuando la persona ya es dada de baja, ya usted siente una tranquilidad, una paz, porque usted ya lo que usted tiene es que buscar es por dónde se va a salir, según el hecho que usted vaya a cometer y dónde lo vaya a cometer. ¿Sí ves? Entonces, usted ya. Pero nosotros cuando en ese entonces, para ese año 2000, 2001, 2002, donde se dio tanto de baja tanta gente, ya ese miedo ya se perdió. ¿Por qué? Porque ya el miedo no lo producía, no lo sentía yo, ya el miedo lo sentía, eran las comunidades. Entonces ya el miedo no lo sentíamos nosotros, ya nosotros reflejábamos o la gente ya nos tenía temor, era nosotros, ¿sí? Por lo que nosotros estábamos haciendo en ese entonces, que era limpieza, acabar con todo lo que era el vicio, todo lo que eran las drogas, todo eso, los robos, todo eso. Entonces ya nosotros, pues en mi forma personal, ya el miedo ya no lo sentía. Yo antes la gente que yo sentía era que la gente me tenía miedo. Miedo, no respeto, porque eso no es respeto, miedo era lo que nos tenía para en ese entonces. Don Pedro, ¿qué sentía usted al ver que la gente le temía? O sea, ¿se sentía bien usted mirando que la gente ya lo miraba con otros ojos, con esos ojos de temor, con esos de pronto que ellos dijeran, uy, qué miedo que este señor nos vaya a hacer algo? Sí, yo hay veces, en muchas ocasiones, llegué a percibir eso, de ver que la gente no era respeto, sino miedo, porque los hechos que uno hacía, más en un pueblo que es pequeño, se dan a conocer y eso se riega como pólvora. Entonces, pues, ya la gente lo miraba a uno, era con miedo. ¿Y usted se sentía bien a nivel personal? A nivel personal le voy a decir la verdad, con la franqueza. Me sentía lastimosamente bien. Bien. Me sentía bien porque yo veía que alrededor habían personas que me tenían miedo. ¿Sí ves? Pero lastimosamente, como entre cielo y tierra nunca va a haber nada oculto y hoy en día pagamos las consecuencias de todos esos errores que cometimos. Bueno, ese miedo generaba también ese respeto. Yo creo que de pronto usted se sentía bien, porque era respetado, era temido. Y eso de pronto influye mucho en un ser humano, que sea siempre respetado y que sea de una u otra forma en ese ambiente en el que se desarrolló temido. Don Pedro, ¿hay algún acto o decisión en particular que se arrepienta profundamente? Yo, de todos los actos, yo me arrepiento, de todos y cada uno de ellos. De todos y cada uno de ellos, aunque hubieran justificaciones para cometer un delito, quizás porque la persona era un violador, un ladrón, un vendedor, un expendio. En ese momento eran justificaciones para que esas personas fueran dadas de baja. Pero que así en especial uno o algo, no, yo lo que siempre pienso hoy en día es un arrepentimiento total. Y ya que usted me decía que el miedo, la chapa mía en las autodefensas era alias Pedro Pum Pum. Pedro Pum Pum. Entonces, cada que nombraban o decían que había muerto, lo hizo burlando, Pedro Pum Pum. No decían el nombre mío, sino porque nos conocíamos, era por los alias. Entonces eso se regó como pólvora y pues la gente, vuelvo y le repito, no era más bien miedo que sentía la gente. Pero aún así la gente sintiendo miedo cuando uno se sentaba por ahí a tomarse los tragos o a jugar gallo, la gente se arrimaba.
lastimosamente yo, como siempre he dicho, no fuimos monedita de oro para brillarle a todo el mundo. Sabemos de que hicimos y cometimos muchos errores y cometimos muchos pecados, pero quizás algunos pagaron ese precio, pero veíamos en ese entonces que cuando estábamos en esa acción, creíamos y sabíamos de que estábamos haciendo el bien porque había gente que estaba haciendo el mal. O sea, se justificaban de que estaban haciendo el bien. El bien. Haciendo el mal. Haciendo. Porque también hacían el mal. Es algo, entrar en esa dinámica es muy difícil, porque entonces se va a decir quién es el bueno y quién es el malo. Y de pronto ya ustedes diciendo, no, es que estamos haciendo el bien porque estamos haciendo limpieza, estamos generando seguridad, estamos generando, una cuestión de circunstancias, entre comillas, positivas para el pueblo. Pero ya hoy por hoy, ya usted puede decir que para ganarse el respeto y para ganarse la simpatía de las personas no es necesario portar un arma de fuego, no es necesario quitarle la vida a una persona. Entonces, Pedro, agradecemos esa aclaración. Señor Pablo, ¿qué piensa ahora sobre el daño que causó a las víctimas y a la sociedad en el marco del conflicto armado en Colombia? En este momento, pienso yo, un arrepentimiento total, claro. En el marco del conflicto armado siempre hemos dicho que tenemos parte y culpa de todo el mal que hicimos, pero también el Estado colombiano, por no haber ingerido en esas zonas que fueron abandonadas por el Estado colombiano. La presencia del Estado colombiano en las zonas quizás fue el surgimiento de las autodefensas, más que todo en las comunidades campesinas, que fue donde inicialmente se comenzó a trabajar. O sea, ustedes se sintieron abandonados por el Estado. El Estado abandonó las comunidades campesinas. Siempre ha sido así. En este momento, y aún en este momento, vemos y las noticias hablan claramente, es el Estado que abandona. Por eso es que muchas veces yo siempre pienso y digo, hombre, la revolución de cualquier clase de grupos nunca va a dejar de existir, porque es que ha habido un abandono y siempre va a haber un abandono del Estado en apoyar y cuidar y salvaguardar la vida del pueblo colombiano. Señor Pablo, ¿cree que las víctimas de su accionar militar en su momento puedan perdonarlo algún día? Yo muchas veces pienso en ello y cuando están. Y han habido víctimas y yo los entiendo porque digo que eso es berraco, que le quiten la vida a un ser querido. Y a mí ha habido víctimas que me han mirado y me han dicho que lo perdone Dios. Otros me han dicho que nunca me van a perdonar. Y es duro porque yo entiendo que les hice un daño. Les quité un padre, un hijo, una madre, un amigo. ¿Sí ves? Entonces es duro porque hubieron personas que pronto en ese entonces, niños que apenas estaban creciendo y hoy me imagino que ya son mayores de edad y todo eso, y habrá algún resentimiento o alguna rabia todavía con uno porque le quitó el padre o la madre, lo que sea, pero yo digo que, hombre, en lo personal, todos los días, tanto de día y de noche, cuando me levanto siempre pido perdón a Dios y espero que algún día, ya cuando sea el tiempo, que, hombre, el Señor me perdone por todo el mal y el daño que les causé. A las víctimas yo siempre les he pedido perdón, siempre les he pedido perdón. ¿Qué significado tiene para usted el perdón? El perdón es algo que a usted le da paz. Cuando usted le dice a una persona que lo perdone, así la persona no, pero usted ya tuvo ese acto
de mirar a la persona de frente y decirle perdóneme. Así la persona tenga represalias o no responda nada, pero usted ya tuvo como esa paz, esa tranquilidad de que usted ya le dijo a la persona perdóneme. ¿Se encuentra arrepentido por los hechos que lo conllevaron a su privación de libertad? Totalmente arrepentido, porque si no hubiera tomado esa decisión en mi vida, quizás hubiera sido un buen comerciante o un buen finquero de pronto, porque esa era la meta, tener un pedazo de tierra y cultivar, o tener un negocio en el pueblo. Eso hubiera sido yo. Hubiera sido también bueno en eso porque yo soy muy metódico para las cosas y miro mucho las cosas y entiendo mucho de las cosas de finanzas. De finanzas le gusta, claro, Sí. con la experiencia que tuvo en la organización. Sí. Le llama la atención lo que es la economía. La economía. Señor, ¿cómo cree que podría usted contribuir a la paz y a la reconciliación desde su actual situación? La paz. Yo digo que lograr la paz, sea cualquier gobierno, es difícil, que haya una paz, que todos los grupos en realidad tomen esa conciencia, sea que sea el de izquierda o el de derecha, el del centro, cualquier situación. Digo que la paz es difícil que se logre en este país. Siempre va a haber motivos y conflictos, porque es que la guerra genera recaudos. La guerra es necesaria. Es necesaria porque es que tanto el Estado debe invertir como los autores deben invertir. Entonces, saber ese círculo de ese dinero, sea de lo que sea, de donde venga, yo digo que para mí la paz nunca va a existir. Lo que usted plantea es que es un negocio. Es que la guerra es un negocio. La guerra es un negocio. Sí, la guerra es un negocio porque si usted está metido en una guerra, usted está peleando algo y ese algo le está generando a usted un dinero. Bueno, y ya con su experiencia de vida, con lo que vivió, con la guerra, con su privación de libertad, usted a nivel personal, ¿cómo puede aportar a esa paz? ¿Cómo puedo aportar a la paz? Yo digo que si hubieran de pronto esos canales de pronto de incentivar a la gente, y más que todo a la juventud, que apenas se está levantando, porque es que la juventud hoy en día de pronto es más conflictiva que la antigua, porque la juventud hoy en día ellos quieren es tener dinero de un momento a otro, ¿sí? Y la única forma de usted conseguir dinero de un momento a otro es portando un arma o haciendo cosas indebidas. Entonces, primero que todo hay que bregar es como mirar y que el Estado o que hayan esos canales de poder de llevar un mensaje de paz a esa juventud, de inculcarles desde que están en el bachillerato, porque esos son los más conflictivos. Cuando uno está en esa etapa del bachillerato, usted quisiera tener plata, estudiar no sirve. ¿Sí ves? Entonces, ahí es donde hay que incentivar a esos muchachos para que no se desvíen, ¿sí?, de sus estudios, sino que se centren en el estudio. Señor Pedro Pablo Hernández, para finalizar este encuentro periodístico, ¿cuál es su mensaje a esa juventud que hoy en día puede verse tentado a unirse a grupos armados ilegales o a cualquier acto delictivo que lo pueda conllevar a que esa persona esté privada de la libertad en algún momento? Mi mensaje es que escuchen esta voz de experiencia que le está hablando, porque es una vivencia. No se alejen de la familia, así sea el padre más regañón, la madre más canrona, lo que sea,
por las dificultades que esté pasando, si está pasando hambre o está pasando necesidades, no tomen una decisión que los va a conllevar a una situación de estas. Yo lo único que sí les digo, hombre, a las personas que quizás escuchen esto, hombre, medítenlo un poco antes de tomar una decisión, porque un mal paso lo conlleva a usted estando de buenas a la muerte y estando de malas a pagar un poco de daños. Porque aquí, en la cárcel, esto es totalmente diferente. Esto no es fácil, esto es duro. Más cuando uno ve morir a los padres, ve morir a los hermanos y quizás a los hijos y no poder hacer nada, no, ni siquiera poderlos ver enfermos y no poder uno hacer nada por la familia. Eso es lo que más duele estando uno privado de la libertad. La narrativa de vida del señor Hernández nos muestra cómo esa curiosidad de hacer parte de ese entorno social donde claramente la ausencia del Estado era latente, lo llevó de pronto a iniciarse en ese mundo delictivo, perteneciendo al grupo que operaba allí, en ese caso las autodefensas del Magdalena Media. Y él, por estar en la onda, él lo manifestó, por cargar un arma, por sentirse poderoso y respetado. Cada vez se fue sumergiendo en ese abismo oscuro, sin salida, donde las acciones conllevaron a otra acción, determinando su estilo de vida delictivo. Ser prudentes ante esas tentaciones del dinero fácil, de estar a la moda, de generar respeto, o peor aún, miedo, como nos lo manifestó anteriormente, nos alejará de muchos problemas en nuestras vidas, ya que todas estas seducciones son pasajeras, o sea, eso es efímero. Las consecuencias son claras y el resultado, muchos años de cárcel y hasta la propia muerte. Señor Pedro Pablo Hernández, agradecemos inmensamente su participación en este podcast Sin Fronteras, que está orientado a la prevención del delito, llevando ese mensaje profundo, ese mensaje de reflexión hacia todos los escuchas para que no repitan la vivencia aquí narrada. Don Pedro Pablo, Dios lo bendiga, muchas gracias y bien llegado una vez más al programa Sin Fronteras. Listo, muchas gracias a ustedes. Recuerden, muchachos, delinquir no paga. Sin Fronteras, por la libertad.